nuestra clase del día de hoy. Apunten, porque vamos a conversar precisamente sobre los temas que se van a preguntar. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Compartir pantalla. Sexto perito, compartir. Esto es lo que vamos a evaluar, jóvenes. Ahora sí miran la pantalla. Porfa, díganme si están viendo. Por favor, no sean ingratos, díganme. Sí, profe. Sí, profe. Vaya, pues. Entonces vamos a evaluar cosas mercantiles. Dentro de las cosas mercantiles están los títulos de crédito, el cheque, certificaciones de depósito, facturas y vales, cédulas hipotecarias y bonos bancarios. Eso es lo que vamos a examinar, vamos a evaluar y entonces ustedes deben de estar preparados con lo siguiente. Papel y lápiz, por favor. No se olviden. ¿Quién está viniendo todavía? Qué bárbaro, ¿dónde andaban? Estaban todos fuera. Y a Jaira hasta ahorita. Qué barbaridad. Lo que Profe, pasa es que cortó la reunión. Ah, estaban en reunión. Muy bien. No. Cortaron la reunión. Ah, vale. Estuvo muy bien la participación que tuvo Yajaira. La felicito. Muy bien. Muchas gracias, profe. Disculpe la tardanza, no sé si habían sacado compañeros, No, lo pero que me yo no sé. asustó es que ahorita que vi algunas actividades, no me ha enviado algunas todavía Yajaira. Una o dos creo No, que. pero no tenga pena, profe, que nada más poder se las envíe. El 3 se cierra completamente la oportunidad, jóvenes. Ya ven que dirección no abrió plataforma. Solo algunos profesores que les dimos la oportunidad. Conmigo cuenten hasta el 3 de agosto, por favor, pero no se confíen. Ya 3 de agosto ya es pasado mañana. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, recuérdense de su papelito y de su lápiz. Aquí está. Muy bien. Dentro de las cosas mercantiles. Por ejemplo, en Guatemala los títulos de crédito se encuentran regulados en el Código de Comercio. Esa es una definición que ustedes deben de manejar como su nombre, por favor. Ustedes saben, no se les olvida cómo se llaman, entonces tampoco se tienen que olvidar de que todo lo relacionado con el ámbito mercantil está en el Código de Comercio. Y los títulos de crédito, que es algo muy importante para ustedes, que es lo que van a manejar próximamente, se encuentra en el Código de Comercio. Por favor, de alguna forma apunte eso. Muy bien. En Guatemala los títulos de crédito están regulados por el Código de Comercio. Esto ya ustedes lo saben. Si hubiera alguna pregunta donde le dijeran que los títulos de crédito están regulados, por ejemplo, en el Código Civil o en el Código Penal, ya saben ustedes que nada que ver. El título de crédito es el que está relacionado con el código, con el registro mercantil, código mercantil y todo lo que se relaciona al comercio, específicamente el Código de Comercio. Muy bien. También este mismo código nos dice que una hoja de papel puede constituirse en un bien mueble. Esto es muy importante porque tal vez no por el hecho de que la hoja de papel se convierta en un bien mueble, sino que por el hecho de que qué es lo que va usted a escribir en esa hoja de papel. En esa hoja de papel, entonces, cuando ya se trata de un título de crédito, ya deja de ser una simple hoja de papel y se convierte ya en una cosa mercantil, en uno de los documentos más que ustedes van a utilizar dentro de algunos momentos. A la vuelta de la esquina tienen el manejo de todos. Por cierto, muchas gracias por los corresponsales que enviaron, hay unos muy bonitos. Felicito a las personas que se esforzaron por entregarlo. Por ahí les puse una felicitación aparte. Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo está? Bien, gracias, profe, que me había trabado mi compu, no podía entrar. Ahí tiene que tener siempre un martillo cerca para darle unos sus golpecitos. No muy duro, pero sí con un martillo, viera que se arreglan ahí en el teclado. Que quede negra la pantalla. Primero se da el martillazo usted. No, es broma, es broma. Sí, con eso de las compus hay que tener un montón de cuidado. A mí me pone muy nervioso cuando se me separa la información, porque como no soy muy tecnológico como ustedes, siento que ya perdí todo.
pero creo que eso nos sucede a todos. Vale. Entonces, los títulos de crédito se caracterizan por ser un bien inmueble. Muy bien. Algo muy importante, no es que se vayan a aprender todos los números de decretos y todo, pero es muy importante que en el decreto 270 del Congreso de la República nos indica todo lo relacionado con los títulos de crédito. Por favor, eso sí es muy importante que lo sepan, que en el decreto número 2 del año 1970 está todo lo relacionado con los títulos de crédito. Por favor, este numerito sí tienen que saberlo como futuros contadores. Bien. Entonces, las cosas mercantiles tienen calidad de bienes muebles o cosas mercantiles según la ley, según el Código de Comercio. Todo lo que es un bien mueble dentro del tráfico de la empresa es una cosa mercantil. Esto lo dice así el Código de Comercio. Característica de las cosas mercantiles. A ver, hay dos personas que acaban de ingresar, Evelyn y Melanie. Muy bien. ¿Dónde estaban? También, otra de las características de las cosas mercantiles es que pueden ser objeto de apropiación y trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de lo mismo. Un título es objeto de apropiación y puede trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismo, ¿sí? Quiere decir que no pierde su valor. Si en una letra de cambio están 100 quetzales que hay un compromiso de pagar y esto cambia de lugar, no van a cambiar los 100 quetzales. Los 100 quetzales siempre van a ir igual. Lejos de que un artículo, por ejemplo, un vehículo, al ser trasladado de lugar, posiblemente pueda sufrir una avería, entonces sí va a cambiar el valor del vehículo. Cuando nosotros decimos que un título puede trasladarse de un lugar a otro es porque la cantidad que refleja como responsabilidad ese título siempre va a ser la misma. Muy bien. Muy importante también, los documentos como títulos de crédito obligan al suscriptor del mismo desde el momento en que lo signa con su firma. ¿A qué nos referimos lo signa con su firma? Ese es un término que ustedes lo deben de manejar, que es cuando la persona, desde el momento en que firma un título de crédito, desde ese momento está obligado a cumplir con el suscriptor del mismo. Los documentos de crédito, por ejemplo, los títulos obligan a la persona que lo está redactando, que lo está llenando y que lo está firmando a hacerse responsable por lo que en él liga desde el momento en que se firma. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Las cosas mercantiles o títulos de crédito, Elena Rustián, ahí está, pasa adelante. Las cosas mercantiles o títulos de crédito son, ¿qué son las cosas mercantiles o títulos de crédito? Definición sencilla y rápida, son la expresión de una obligación patrimonial, económica, consignada en un documento. Ese es una forma fácil y abreviada de definir las cosas mercantiles o títulos de crédito. Son la expresión de una obligación patrimonial o económica, consignada en un documento, definitivamente. Si lo pudieran haber anotado o haberlo relacionado, por favor. Muy bien, esto ya lo vimos. Veamos aquí. Las cosas mercantiles o títulos de crédito son la expresión de una obligación patrimonial económica. ¿Qué manda? Venimos mañana, ahí me dicen más o menos la hora. Porfa, apaguen el micrófono por ahí, porfa. Muy bien. Los títulos de crédito representan para el acreedor un derecho o un aprovechamiento. Regla general estimable en dinero. Un título de crédito es un aprovechamiento que el poseedor del título tiene. Por favor, apague el micrófono que no tiene encendido. Gracias. Es un aprovechamiento, es una forma en que la persona tiene en su haber un documento que lo puede hacer negociable a través de un endoso. Por regla general es siempre estimable en dinero. Un título de crédito no va a ser con algún objeto
o de carácter mercantil, a excepción de los mismos títulos, por supuesto. Pero digamos, en un título de crédito usted no va a poner vehículos como garantía. Usted siempre en los títulos de crédito, por lo regular, por regla general, es convertible en dinero. Es una regla general. Es estimable siempre en dinero los títulos de crédito. Muy bien. Y es un aprovechamiento que tiene el acreedor, la persona que lo tiene en su poder. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice el Código de Comercio? El Código de Comercio nos indica cómo debemos de actuar con respecto a nuestra sociedad. Esa es nuestra sociedad comercial. Esto es algo que posiblemente vaya a confundir al alumno. Eso, apague el micrófono, porfa. El Código de Comercio. ¿Qué nos indica el Código de Comercio? Todo lo contrario. No, apague el micrófono, porfa. Vamos a ver. Vamos a ver, si lo tiene encendido, puede ser Elena Rustrián. ¿Alguien le puede avisar a Elena? Solo me aparece Elena ahí. Dios mío. ¿Alguien tiene el teléfono de Elena que le diga, por favor? Ya lo apagó. Está muy bien. Continuemos, por favor. Las transacciones comerciales también están reguladas por el Código de Comercio. El Código de Comercio encierra todo lo relacionado con las transacciones comerciales, todo lo relacionado con los títulos de crédito. Esta es una situación que no se nos escapa. Nosotros debemos de saber que al referirnos a cualquier situación mercantil, nuestra Biblia, por decirlo así, va a ser el Código de Comercio. Y todo debe estar debidamente registrado en el registro mercantil. Muy bien. El aprovechamiento de un título de crédito es objeto de transacciones y convenios. Digamos, cuando usted firma un título de crédito, antes ha convenido en el tiempo en que se va a solventar la situación, en el tiempo en que va a quedar la persona fuera de toda deuda y las pausas, o sea, los abonos en que se va a efectuar el pago. Estas son las formas en que un título de crédito es aprovechado. Poner el objeto del mismo antes de firmarlo, antes de llenar. Debemos de saber cuáles son las limitaciones, tanto de la persona que está proporcionando algún dinero como la persona que está creando. La cuestión es que no vaya a gastar mucho usted también. Ay, Dios, y por nosotros, usted sabe que nosotros, pues está bien. ¿Qué es el cheque? ¿Qué es el cheque? El cheque es una orden de pago que debe de ponerse por escrito o dejar constancia de que va a producirse una actividad de pago. Ese es el cheque, es una orden de pago. El beneficiario es la persona que posee en ese momento el cheque, o cuando es nominativo, la persona a la cual se le giró el cheque. Una característica muy importante, que el suscriptor del cheque siempre debe de contar con los fondos necesarios para poder cubrirlos. Si no, ya entra en problemas jurídicos. Muy bien. Las cosas o bienes mercantiles son objeto de comercio, definitivamente. Toda cosa o bien mercantil es objeto de comercio. Y una de las características del objeto del comercio es el fin de lucro. Todas las personas que se dedican a comerciar, su objetivo es patrocinar un bien o un servicio, pero con el objeto de recibir algo a cambio. Muy bien. Las cosas suenan. Por ejemplo, si yo les dijera o si le preguntara a ustedes si que un contrato de trabajo colectivo es algo mercantil, es una cosa mercantil, ¿qué me contestarían ustedes? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Un contrato de trabajo podría ser una cosa mercantil? A ver. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cree usted?
Sí, porque lo que va buscando es obtener dinero a base de él. Sí, pero quiero, tal vez no me expresé bien, pero todo lo que concierne a situaciones mercantiles y de comercio está inscrito en el registro mercantil y en el Código de Comercio. Cuando yo le hablo de un contrato de trabajo, es dentro del patrono y el trabajador. El patrono se va a comprometer a dar una cantidad de dinero a cambio de un trabajo que va a prestarle el empleado, no como comerciante. Entonces yo les pregunto a ustedes, si un contrato de trabajo es una cosa mercantil, ¿será como un título de crédito? ¿Quién le puede ayudar al compañero? Esme Muñoz está por ahí. Esbi Muñoz. Brenda Alvarado. Presente, profe. Brenda Alvarado, ¿cree usted que un contrato de trabajo sea una cosa mercantil? ¿Como un título de crédito? ¿Qué opina? Profe, ¿Sí? pues, Un permiso. contrato. Yo en lo personal considero que no, porque aparte es un documento y aparte es el trabajo que realiza el contador para formar o para darle descripción al mismo. Muy bien, muy bien. Así es, jóvenes. Un contrato de trabajo no es una cosa mercantil. Cosas mercantiles son todos los títulos de crédito, las cédulas hipotecarias, los vales, los cheques, en donde se dé una firma a cambio de un dinero que siempre va a estar representado en dinero. Es cierto, el contrato de trabajo es una situación no mercantil, ahí no se está comerciando nada. Simplemente usted está cumpliendo con una obligación y esa obligación necesita de una remuneración que la va a hacer el patrón. Y para ponerse de acuerdo van a crear un contrato de trabajo. Eso ya es un adelanto ya para el cuarto bloque, jóvenes. Contratos de trabajo individuales y contratos de trabajo colectivos. Muy bien. ¿Qué otra pregunta podemos tener por aquí? Ajá. A ver, aquí dice algo. ¿Ustedes consideran que el aire, el sol y el agua son bienes particulares y que pueden comercializarse? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien que me conteste? ¿El aire, el sol y el agua? No se deberían de comercializar porque están en todos lados y sería algo realmente difícil de lograr. Sí, y sería en perjuicio de la Ajá. humanidad también. Aunque déjenme decirle que hay industrias agua que no les cuesta ni un centavo, por ejemplo, todas esas industrias que venden agua en bolsas y todo eso, que compran su filtro, hacen un pozo en la casa y ya con eso ya tienen un producto. Yo considero que debería de haber una ley que los regulara. Claro, es una forma de vida que estas personas tienen, pero no podemos estar comercializando un producto que nos corresponde a todos, por ejemplo, el sol, por ejemplo, el agua, el sol. Entonces, no se confundan, si les preguntara el aire, el sol y el agua se consideran bienes particulares y que pueden comercializarse, eso es falso, eso no es cierto, no se pueden comercializar. Muy bien. Vamos a Profe, y los que, así como los que venden oxígeno, esos comercializan el aire, ¿o no? El aire, exacto. El sol también. Recuérdense ustedes que la industria, ¿cómo se llama esta industria? La industria termonuclear. La industria termonuclear, una de las materias primas es el sol. ¿Va? Es algo que es contradictorio a los principios de la humanidad, pero se está dando y a gran escala. Es una situación, por ejemplo, hay algo que a mí me parte bastante y me da un poco de enojo. No por las personas que lo hacen, porque es una forma de vida, pero por ejemplo, cualquier persona abre un car wash y todo el mundo está lavando. Y esa agua, en realidad, jóvenes, es agua que no nos pertenece. Nosotros debemos de utilizar el agua que necesitamos para nuestro consumo diario. Nada más, no para comercializarla porque es un producto
que tarde o temprano va a generar problemas en este mundo tan averiado en el cual nos encontramos. Muy bien, jóvenes. Son contrariedades muy marcadas y que ustedes tienen tanto que apoyar en ese sentido cuando ya estén en su vida profesional. Muy bien. A ver. Estos bienes se consideran libres, el aire, el sol y el agua. Y precisamente por considerarse libres es que el hombre se ha apropiado de alguna forma indebida. Les digo indebida no porque lo esté haciendo fuera de un control, sino que no existe una ley. Les he dicho y les he repetido que nuestros congresistas desde hace muchos años, yo creo que toda la vida, no ha habido algún artículo, algún decreto que en realidad beneficie al guatemalteco pobre. Siempre los decretos, siempre los artículos, siempre las leyes que surgen de un tiempo para acá en el ámbito del Congreso únicamente beneficia a las empresas de ellos. Es algo, ¿y cuánto gana toda esta gente? Son instituciones que deberían desaparecer, la PNC, los ministros que no hacen nada por lo que le corresponde, los diputados, es gente que en realidad, gente joven, gente como ustedes debería de estar ocupando esos lugares, que saben de las necesidades pero gente del interior, campesinos, debe de haber, en el Congreso debe de haber representantes del área rural, de esa gente que toda la vida ha sido descalza por culpa del cacife, por culpa de todas estas entidades que nos tienen en la pobreza, junto con los gobiernos, pero no hay forma. Estas manifestaciones que se hacen ahora son sin sabor, ya sin sentido, porque son manejadas. El grupo que en realidad protestaba lo callaron físicamente, eliminaron a un montón de personas que fueron líderes, que en realidad hablaban por Guatemala. Primero se encargaron de eso, ahora cualquier situación que se haga, ya nadie dice nada. Todo el mundo está apoyando virtualmente, pero apoyar virtualmente no es un apoyo. El apoyo se necesita de otra forma, se necesita intelectualmente, se necesita físicamente, se necesita constituirse en un guerrero, en un soldado. Claro, vamos a pelear con un muro inquebrantable porque primero se aseguraron de formar ese muro a donde todos los guatemaltecos necesitados y pobres vamos a ir a revirar. No podemos traspasarlo. Lo único que podemos hacer es prepararnos culturalmente, estudiar lo más que podamos, que es la única defensa que tenemos ante ese muro que nos han puesto nuestros gobernadores desde hace 600 años. Hemos venido padeciendo desde el descubrimiento de América. Desde ahí se vino todo para el suelo. No digamos ya después con la conquista y la colonización, que fue tan dura y tan cruel para nosotros los guatemaltecos y para todos los americanos del continente, este bello continente de América. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Los elementos de una empresa mercantil. ¿Cuáles son los elementos de una empresa mercantil? Son los comerciantes, el personal y sus clientes. Esos son los elementos. Muy aparte están las otras situaciones en donde ya intervienen los artículos que se venden, los servicios. Los elementos de la empresa mercantil son los comerciantes, el personal y los clientes. Ahí estamos. Esos son los elementos de la empresa mercantil. Muy bien. Las patentes de invención, las marcas, los nombres y los avisos comerciales son cosas que nacieron para eso. Recuérdense que hay unas cosas mercantiles que son accidentalmente mercantiles y otras cosas mercantiles que nacieron para hacerlo. Digamos, las marcas, los nombres, los avisos, esas situaciones se crearon para hacer una cosa mercantil. Muy bien, recuérdense muy bien de esto, por favor. Entonces decimos que las patentes de invención, las marcas, los nombres, los avisos, son cosas típicamente mercantiles. Típicamente mercantiles, por favor. Por otro lado, las cosas accidentalmente mercantiles poseen una calidad de eventual, únicamente cuando se encuentran en el tráfico de la empresa. Por ejemplo, un producto cuando va a ser puesto en la góndola y lo compra la persona, solo en ese espacio llegó a ser un objeto mercantil, ya luego ya es un producto de consumo. Vamos a ver, podríamos decir
que las cosas accidentalmente mercantiles no poseen una calidad de comercio permanente. Eso es falso. Una cosa accidentalmente mercantil es un periodo pequeño por el cual es mercantil. Por ejemplo, la empresa mercantil es una unidad económica y su fin es la obtención de lucro. Toda empresa mercantil, todo comerciante, su único fin, lo objetivo de esta empresa o de este comerciante individual es la obtención de un beneficio. A esto le llamamos la obtención de lucro. Muy bien. La comercialización de bienes y servicios es un objeto de todo lo que es fuera del cooperativismo. Cuando a usted le dice que vender bienes y servicios con un fin de lucro está relacionado con la cooperativa, esto no es cierto. Las cooperativas, como su significado lo dice, y son de responsabilidad limitada, únicamente se crearon para beneficio de sus mismos socios. No tienen un fin de lucro, no es una empresa comercial. La cooperativa es una empresa que sirve para el beneficio de sus mismos socios, de los mismos cooperativistas. Muy bien. Entonces podemos decir una breve definición de la empresa mercantil. Espero que estén por lo menos resumiendo algunas cosas que vayan ustedes considerando que sean oportunas para su examen. Estamos platicando sobre las preguntas, precisamente. Yo aquí tengo el cuestionario y sobre eso es sobre lo que estamos platicando. Muy bien, entonces decimos que la empresa mercantil es un conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos, coordinados para ofrecer al público bienes y servicios. Aquí en esta breve definición tenemos encerrado lo que es una empresa mercantil. ¿Qué es una empresa mercantil? Es un conjunto de trabajo de elementos materiales y valores. Incorpóreos porque todos están en una sociedad. Coordinados porque todos se mueven en un movimiento y cada quien tiene su función. ¿Y qué es lo que hacen esos movimientos coordinados? Ofrecer al público bienes y servicios. Esa es una empresa mercantil. Ustedes pueden adaptarlo a su forma de expresión. Simplemente quiero que tengan conciencia de lo que es una empresa mercantil, que ya ven ustedes lo que involucra a un conjunto de labores, un conjunto de trabajo. Ese trabajo está combinado entre elementos materiales y los valores que dijimos. Están incorpóreos en una sociedad, coordinados para ofrecer al público bienes y servicios. La empresa mercantil, entonces, muy importante esto, la empresa mercantil será reputada como bien mueble. El Código de Comercio tiene como base fundamental a la empresa mercantil como un bien mueble. Muy bien. Si le dijeran que es un bien inmueble, es falso, es un bien mueble la empresa mercantil. Porque puede trasladarse. Un bien inmueble, recuérdense que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Ahí se queda fijo. Una empresa mercantil sí se puede trasladar. Aunque diga, pero si está en una fábrica, en una casa y ese es su edificio, no es claro que sí. El edificio podrá quedarse, ese es parte del patrimonio de la empresa mercantil. Pero la empresa mercantil parte a otro lugar, hace otro edificio y ahí pone sus nuevas oficinas. O sea que una empresa mercantil sí es un bien mueble. Muy bien. Muy importante es que sepamos que en el artículo 666, bueno, a propósito, muy pocas veces toqué el Código de Comercio en este examen, pero pueden consultar su código. En algunas oportunidades rápidamente lo consultan también porque van a tener únicamente 50 minutos para contestar 30 preguntas. Muy bien. Entonces deben de saber que en el artículo 665 del Código de Comercio nos indica aspectos de la empresa mercantil. Lo que acabamos de platicar con respecto a la empresa mercantil, si usted quiere tenerlo más claro, puede consultar el artículo 665 del Código de Comercio.
Muy bien, jóvenes. A ver, los títulos de crédito los encontramos regulados en el libro número 3 del Código de Comercio. Le pueden prefiriéndonos a nuestra legislación como cosas mercantiles. Si a usted le dijeran, diga si en el libro número 3 del Código de Comercio se refiere de nuestra legislación, se refiere a las cosas mercantiles, ¿qué tiene que hacer usted? Si lo recuerda, bueno, si no lo recuerda, es ir inmediatamente al título número 3 de su Código de Comercio y ver si en realidad está hablando de las cosas mercantiles, para que pueda contestar. Muy bien. Existen muchas formas de crear los títulos de crédito. Hay unos títulos que son al portador, otros títulos que son los nominativos. Hablemos de los títulos nominativos. Los encontramos, por favor, eso sí es bueno que lo vayan apuntando. Los títulos nominativos los encontramos en el artículo 415 del Código de Comercio. Y ahí nos va a decir de qué se trata. El título nominativo es cuando lleva impreso el nombre de la persona que es la acreedora, que es la beneficiaria de ese título de crédito dentro de la línea de los nominativos. Habrán unos al portador. Recuérdense que todos estos documentos siempre son endosables. Es parte del activo que tiene una empresa y que puede pagar con esos mismos títulos. La persona que está comprometida a pagar no sabe a quién le va a pagar en un momento determinado, porque los títulos pueden cambiar de propietario. Muy bien. Los títulos nominativos son creados a favor de la persona determinada cuyo nombre, esto es, por favor, tiene que quedar claro que los títulos nominativos son creados a favor de una persona determinada, cuyo nombre se consigna en el documento. Este es un título nominativo. Por ejemplo, podríamos traer como ejemplo cuando a un cheque se le pone el nombre de la persona, ese es un cheque nominativo también. ¿Verdad? Existe la otra clase de cheque, que es un cheque por medio de endoso. Muy bien. Pero estamos hablando de los títulos nominativos. Característica que lleve el nombre de la persona favorecida, de la persona beneficiaria del título, que lleve su nombre consignado en el documento. Muy bien. La persona que va a pagar, por supuesto. Hay un título transmisible también que es mediante el título nominativo, es transmisible mediante un endoso e inscripción en el registro de la persona, del acreedor, de la persona que crea el documento, que va a pagar a través de ese título. Esa persona posiblemente se lo esté entregando a Juan Pérez, pero Juan Pérez lo trasladó hacia otro renglón, entonces la persona siempre va a pagar. No va a saber a quién, el acreedor no va a saber con precisión a quién le va a pagar cuando se hacen movimientos con los títulos de crédito, que por ejemplo estos son transmitibles mediante un endoso. A mí me dieron el título, pero yo tengo que solventar una deuda y esto me lo aceptan como efectivo, entonces se lo voy a dar a otra persona a través de un endoso. Esa es otra característica del título nominativo, que sí se puede endosar. Prácticamente todos los títulos se pueden endosar. Solo los cheques que son aquellos cheques que dicen no negociables, esos son los que no se pueden transmitir a través de un endoso. Aquí decimos que los títulos de acciones de una sociedad son títulos nominativos. Cuando una sociedad, más que todo las sociedades anónimas, a través de sus acciones, esas acciones se constituyen en un título nominativo. ¿Por qué un título nominativo? Porque las acciones se le dan al socio y se le adjudica el nombre, se le adjudica a la persona que posee el título. A esto le decimos un título nominativo. Entonces, decimos que las acciones de una sociedad se constituyen en títulos nominativos. Muy importante también. Y eso que le quede claro en su pensamiento. Las sociedades anónimas, el capital de la sociedad anónima se divide dentro de todos los socios. Y a esa parte que le corresponde a cada socio se le llama acción. Y una acción es un título nominativo. Por favor. ¿Alguna preguntita, jóvenes, por el momento? Quiero verlos, aunque lamentablemente no veo a nadie.
Solo Andrés, muchas gracias Andrés, lo felicito. Ah, y a Jaira, muchas gracias. A Jaira, muy amables. Sí, es que veo un montón de letras y cosas, pero no es muy agradable. Me gusta más verlos un momentito. ¿Tienen alguna duda por el momento, Yajaira, Andrés? ¿No? Vayan consultando su cuadernito, vayan apuntando lo más que puedan. Gracias, Evelyn, por favor. Es muy importante. Cuando dejo de compartir, cuando dejo de verlos, estoy viendo el examen que les voy a pasar. Entonces, por favor, ustedes deben de apuntar algo. Muy bien. El cheque es una orden de pago para dejar constancia que se va a producir una actividad de pago, valga la redundancia, pero esto así es. Definición corta para el cheque, podemos decir que el cheque es una orden de pago para dejar constancia que se va a producir una actividad de pago. Definitivamente, no hay para dónde. Profe, ¿Qué manda, joven? disculpe, solo no le quería consultar yo. ¿Y por qué cobran cuando un cheque es rechazado, profe? Ah, sí, es que fíjese pues, la persona que gira un cheque y que no tiene fondos se está comprometiendo a un montón de situaciones. Y una de las primeras situaciones que tiene que pagar es la pérdida de tiempo que la persona invierte en ir a una agencia bancaria o depositarlo o como usted quiera cobrarlo, número uno. Número dos, la incomodidad que tiene el cajero de decirle a la persona, porque la persona a veces se enoja, la persona a veces se enoja cuando le dice que no tiene fondos el cheque. Entonces, una manera de obligar a los poseedores de cheques y que malacostumbran a girar cheques sin fondos es cobrarles multa. Les cobran una vez, cada vez que presentan ese cheque les va cobrando y le va cobrando. ¿Qué sucede? O la persona se organiza y deja de estar enviando cheques sin fondos, o definitivamente deja de utilizar chequera porque no nació para utilizar chequera. Utilizar chequera, jóvenes, es algo muy de ustedes los contadores. Llevar su récord, no girar cheques y no quedarse a cero también con su cuenta. Debe de guardar siempre un fondo, debe de estimar. Entonces, se cobra por los cheques que no están siendo girados con el respectivo fondo por la incomodidad y por la pérdida de tiempo que pierde tanto la persona que va a cobrar como el banco. El banco tal vez no es que vaya a perder una gran cantidad de tiempo, pero es una forma de no hacer las cosas administrativamente bien. Entonces hay que penalizar a la persona que está girando cheques sin fondo, definitivamente. No sé si está conforme con la respuesta. Gracias. Muy bien, muy bien. Cuando ustedes tengan su chequera o si es que tienen su chequera, manéjenla en la mejor forma. Todos los cheques tienen un codo y nada cuesta arrastrar su último saldo y descontarle el valor del presente cheque y ustedes ya saben con cuánto cuenta. Cuando ya no hay fondos, ni sacar la chequera es bueno, porque rapidito les mire, me acepta un cheque perfechado. Y está bien cuando usted tiene el fondo ya seguro y va a perfechar un cheque porque usted quiere que sus cuentas vayan de esa forma, pero usted ya tiene el fondo o ya cuenta con ese fondo para determinado tiempo. Pero de lo contrario, mejor acostúmbrese a utilizar el cheque como que si fuera efectivo que tuviera en la bolsa. Muy bien. Ya saben ustedes que el cheque se utiliza como medio de pago que reemplaza al efectivo, definitivamente. El cheque reemplaza al efectivo y es un medio de pago. También saben ustedes que el cheque al portador. El cheque al portador es muy delicado, porque el beneficiario del dinero será quien posea el documento. Si a usted se le extravía un cheque y el cheque es al portador y se lo encuentra una persona y esta persona de valiente, aunque no de valiente, yo diría que de irrespetuoso, porque cuando uno encuentra un cheque debe de ver de qué forma devolverlo o incluso en la agencia bancaria o hacerle el favor al amigo y destruirlo, más cuando es un cheque al portador. Un cheque al portador, si la persona que lo perdió no ha avisado al banco, cualquier persona puede llegar a cobrar y el banco tiene la obligación de pagar si la persona que lo ha extraviado no lo ha reportado. Y eso creo que ya lo sabemos todos nosotros.
Muy bien, algo que tiene que saber sobre el cheque también es que deberá pagarse una vez se presente para ser cobrado. Claro, en su tiempo respectivo y con el fondo con el que debe de contar la persona que gira el cheque. Muy bien. Muy importante sobre el cheque también. El cheque deberá llevar el nombre de la persona que lo firma, que lo acredita. Es muy importante, el número y nombre de la chequera, y ya saben ustedes, por supuesto, el logo del banco a donde debe de irse a cobrar el cheque. No aparecer el nombre de más de las personas autorizadas por el banco. Y no es que el banco los autorice, sino que hay un renglón en donde el banco dice personas que van a girar el cheque, entonces el dueño de la cuenta es el que pone quién es el que va a girar el cheque. En muchos casos son dos personas, a veces la pareja de esposos, los dos firman el cheque, están autorizados. Siempre la dama tiene que autorizarle al caballero que no esté gastando más de las cuentas, más de lo necesario. Las damas son muy buenas para administrar. Déjense administrar por una dama, jóvenes. Muy bien. No me van a decir algunos compañeritos. Muy bien. Podemos decir también que el cheque, el certificado de depósito es un documento en el que consta que una persona ha dado a guardar mercancías. Ese es un certificado de depósito. Sencillo, ahí no hubieron muchas preguntas. Muy bien. También algo sobre las facturas. Las facturas se utilizan en las diferentes transacciones donde se manifiesta la compra o venta de bienes y servicios. Muy bien, jóvenes. Aquí creo que ya no nos da tiempo para más. La cédula hipotecaria, algo de la cédula hipotecaria, jóvenes, es un título financiero emitido por una entidad financiera en el que se reconoce una deuda u otro tipo de obligación. Muy bien, jóvenes. Si apuntaron un 60% de lo que hemos visto,